Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios nuevamente por este privilegio que nos regala, ahí está, que Dios nos regala de poder reunirnos en toda piedad y honestidad. Y eso es parte de lo que el apóstol Pablo le decía a los creyentes que deberían orar. Dice, orar por vuestros gobernantes para que puedan vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y eso incluye también poder reunirnos sin persecución, poder reunirnos y poder guardar su palabra. Y creo que ya se están acercando los tiempos que de verdad realmente tenemos que estar orando, porque está habiendo demasiada lucha. No, primeramente lo están haciendo en las escuelas, imponiendo criterios en contra de Dios, y debemos estar orando. Pero en lo que oramos también debemos estar estudiando la palabra, debemos estarnos preparando. No es solamente leer la Biblia, sino entender lo que leemos, y es parte del propósito que nos trae aquí los domingos en esta primera sección, para poder aprender de las doctrinas claves de las cuales la palabra de Dios habla. Como modo de recapitulación, estamos en el capítulo número 15, titulado Del arrepentimiento para vida y salvación. Y habíamos visto en los primeros párrafos que los elegidos que se convierten a edades maduras, dice, habiendo vivido en otros tiempos en estado natural, y es interesante cómo lo habla. No dice el estado de pecado, sino ¿qué estado es el que dice? Natural. Porque esa es nuestra naturaleza, hermano. Nuestra naturaleza es pecaminosa, es una naturaleza caída. Y entonces, y esto no quiere decir de que simplemente van a venir al arrepentimiento los maduros en edad, no los niños. No, eso es un error. Los niños también pueden ser llamados de edades tempranas. Y esto es en su llamamiento eficaz de Dios, es que nos da el arrepentimiento para vida. Y esto es importante. Y aquí estamos viendo que el arrepentimiento, ¿qué cosa es el arrepentimiento? Es un cambio, pero es un cambio que da la persona voluntariamente, o es algo que le ha sido dado. Entonces podemos concretar de que el arrepentimiento es un regalo de Dios, es una misericordia de Dios, es un don que Dios le da a sus elegidos. Partiendo de ahí, empieza a tener mucho más sentido el arrepentimiento. Y de hecho podemos ver que hasta muchas personas que han experimentado un arrepentimiento temporal, te das cuenta que los frutos no son correctos, y ahí te das cuenta que es que ese arrepentimiento no vino de parte de Dios. Una persona puede, y lo vimos, que el arrepentimiento estaba basado en dos convicciones. ¿Quién se recuerda lo que dimos la semana pasada? Es la convicción de la culpabilidad del ser humano de contra quién ha pecado. Y segundo, es la convicción de que ese arrepentimiento a quien le está pidiendo perdón es realmente apto para perdonar y para restaurar la relación con él. O sea, que es directamente pedirle perdón a Dios. No es simplemente venir a cualquier líder de la iglesia, hermano, yo me arrepiento. No es con los líderes de la iglesia, no es con el ministro, es con Dios directamente. Y eso es muy importante que tengamos ese entendimiento. En el capítulo 2 dice, primeramente arranca diciendo que no hay nadie que haga el bien y nunca peque. Y eso nos da una conclusión de que todos necesitamos del arrepentimiento de Dios. No hay nadie que en este momento sea totalmente justo por él mismo que no necesite arrepentirse.
Por eso es que necesitamos de ese don de Dios. Y esto viene, y aún hasta los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, y ese es el problema, que el serio problema que tiene el ser humano no es que el pecado está fuera de él y está atacándolo las 24 horas del día. No, el problema es que la condición del hombre es pecaminosa. El pecado habita en nosotros. Dice que en el párrafo número 2, la confesión de fe, dice que mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, con la prevalencia de la tentación. O sea, ¿qué cosa es prevalencia? Estamos hablando de algo que no para, algo que es constantemente tentándote, buscando que tú caigas. O sea, por eso Pablo decía, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. La carne puede cansarse, la sangre igual, pero las huestes espirituales de maldades no sufren cansancio. Ellos no tienen esa limitante que tenemos nosotros. Entonces, dice que con esa prevalencia de la tentación pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Pero Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Y es importante cómo los autores de la confesión de fe fueron muy cuidadosos de decir qué arrepentimiento y poner el apellido. Arrepentimiento para salvación o arrepentimiento para restauración. Y es que siempre, como hemos dicho, Dios no hace nada al azar. Aún el arrepentimiento tiene un propósito bien delimitado. Y en este caso, para los creyentes, hermanos en la fe que caen en pecados realmente vergonzosos, si son elegidos de Dios, para ellos hay restauración. Y esa restauración la pagó Cristo en la cruz. Y es lo que dicen los autores de la confesión de fe. Y creo que más que nada esto nos debe dar aliento. No es una visa o un pasaporte con libre visado para pecar, sino es una seguridad de que en Cristo tenemos perdón. Y eso nos debe dar la visión de Dios es un Dios perdonador, amén. Dios es un Dios amoroso, amén. Pero es un Dios santo, justo y no dará por inocente al culpable. Así que eso nos debe llamar a considerar de que tengamos mucho cuidado, no estemos cambiando la libertad que hemos ganado en Cristo por libertinaje para pecar. De hecho, tenemos varios ejemplos en la Biblia de que cómo Dios permitió que grandes hombres se enredaran en ciertos pecados y cómo también Dios permitió que ellos vinieran al arrepentimiento. Y me gustaría traer tenemos tiempo porque los próximos 2 párrafos que vamos a ver son bien pequeños y por eso quiero hacer un preámbulo de todo lo que hemos dado también. Quiero que vayamos a ver el pecado de Manasés en Primera de Crónicas, capítulo 33. Primera de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y aquí vemos cómo este rey, quien comenzó a reinar a los 55 años, reinó en Jerusalén y dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y quiero que entendamos el concepto y que cada uno pueda ver hasta dónde puede llegar una persona. Porque muchas veces cuando hablamos, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Sí. Simplemente se lo voy a traer para ir viendo hasta dónde llegó este hombre, porque muchas veces nada más que vemos el pecado de David como escandaloso, pero miren dice, pero hizo lo malo, versículo 2, ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos en Ezequías, cayó en idolatría, y los padres que habían derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército del cielo y les rindió culto.
Edificó también altares en la casa de Jehová, versículo 4, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén, que estará mi nombre perpetuamente. Fíjense hasta dónde llegó este hombre. Él edificó imágenes aún dentro de la casa de Dios. Versículo 5, edificó asimismo altares a todos los ejércitos de los cielos y en los atrios de la casa de Jehová. En los dos atrios de la casa de Jehová. Versículo 6, y este sí es terrible, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos y miraba en agüeros, o sea, que él era de los que buscaba los augurios, adivinadores buscaba, dice, y dado a adivinadores, y consultaba a divinos y encantadores, y se encendió en hacer, y se excedió, dice la palabra, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y este detalle es importante. Muchas veces el pueblo de Israel pecó, Dios lo castigó, pero esta frase pocas veces se ha visto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y dice, además esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios y de la cual había dicho Dios a David, a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés también dice, pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, él se excedió realmente. Cuando la Biblia describe que él se excedió, lo hizo. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, versículo 10. Mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y aquí me llama mucho la atención cómo aquí el versículo dice el Dios de sus padres. Como aún, por eso nosotros como padres debemos ser responsables en enseñarle a nuestros hijos de la presencia de Dios, de la realidad de Dios. Y sigue diciendo, él conocía, dice, mas luego fue puesto en angustia y oró a Jehová su Dios. O sea, él conocía a Dios. Él conocía a Dios y encima de eso, él se rebeló contra Dios. Dice, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Y vemos cómo Dios restaura. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Y este arrepentimiento lo puso Dios. Dios permitió que Manasés, como el primer capítulo, un hombre maduro que se extravió, pero Dios le regaló, por su llamamiento eficaz, le regaló ese don de arrepentimiento. O sea, aquí vemos un pecado realmente terrible, un hombre que a conciencia de lo que estaba haciendo edificó altares, un hombre que a conciencia dice que pasó a sus hijos, sus propios hijos por fuego. O sea, hizo lo terrible, pero Dios tuvo misericordia de él. Entonces, ¿cuánto más Dios no va a tener misericordia de nosotros? Un Dios perdonador, un Dios que se complace en que sus hijos vengan al arrepentimiento. Dios no se deleita en castigar a sus hijos. Dios se deleita en que vengan al arrepentimiento. Entonces, vemos el capítulo, el párrafo 3, y es que este arrepentimiento salvador es una gracia evangélica por la cual una persona, al ser
sensibilizada por el Espíritu Santo a las multiformes maldades de su pecado, se humilla por causa de este y por medio de la fe en Cristo, con tristeza piadosa, y esto fue lo que experimentó Manasés, aversión de su pecado y aborrecimiento a sí mismo, orando por el perdón y las fuerzas que provienen de la gracia, con el propósito y empeño, mediante las provisiones del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todas las cosas. Y aquí vemos cómo Dios provee ese arrepentimiento para vida y salvación por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu el encargado principal de proveernos a nosotros esclarecimiento de nuestro pecado, luz para nuestro pecado, para que nosotros lo podamos ver y entender contra quién estamos pecando. Es fundamental como los autores de la Confesión de Fe y la palabra de Dios nos habla de que por medio del Espíritu, y por eso Cristo le decía a los apóstoles, es bueno que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les mandaré al Consolador. Y esta es la obra del Consolador, que nos muestre nuestro pecado. Dice que Él nos convencerá de nuestro pecado, nos convencerá de juicio, de pecado por cuanto hemos fallado con el Padre, y de juicio por cuanto ha venido el Hijo de Dios. ¿Y el Hijo de Dios vino a qué? Vino a salvar lo que se había perdido. Pero también vino a testificar de un Dios que es fuego consumidor. Entonces, hermanos, con estas características y a grandes rasgos lo que hemos visto a través de estos tres capítulos, de estos tres párrafos, vamos a ver hoy el párrafo número 4 y 5. Pretendemos ya hoy terminar con el arrepentimiento. Y dice los autores de la Confesión de Fe, puesto que el arrepentimiento debe continuar a lo largo de toda nuestra vida, a causa del cuerpo de muerte y sus pasiones, por tanto, es el deber de todo hombre arrepentirse, especialmente por sus pecados particulares que conozca. Y realmente me llamó mucho la atención cómo los autores de la Confesión de Fe describen que este arrepentimiento debe ser como continuo. No es solamente la vida del creyente, no debe solamente estar basada en un arrepentimiento que tú hiciste para confirmación de que ya, o sea, tú aborreces tu pecado, ya tú eres una nueva criatura y ya te arrepentiste una sola vez y punto. No, porque yo acepté al Señor. No. La marca distintiva de un cristiano es precisamente esa vida en ¿qué? En arrepentimiento. Bueno, pero si el Señor ya me llamó, o sea, ya yo me arrepentí porque tengo que estar arrepintiéndome constantemente. Bueno, los autores de la Confesión de Fe describen dos características que son marcas como quemaduras en nuestra piel que vamos a estar llevando hasta que abandonemos este cuerpo. Y es que, ¿por qué entonces debemos arrepentirnos continuamente? Bueno, la primera es a causa de nuestro cuerpo de muerte. Y lo dicen los autores de la Confesión de Fe. Dice, puesto que el arrepentimiento debe continuar a lo largo de toda nuestra vida a causa del cuerpo de muerte. Y hermano, eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en nosotros el Espíritu Santo, ese vino de primerísima calidad, pero dentro de una vasija agrietada, vieja y destinada a la destrucción, que es este cuerpo. Así que de nada nos vale nosotros vivir para este cuerpo si al final esto es simplemente pasajero y desechable, este cuerpo. Y vamos a buscar Mateo capítulo 26, versículos 41. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto y ese es el espíritu que Dios nos puso. Nuestro espíritu está dispuesto ¿a qué?
hacer su voluntad, pero tenemos un pequeño problemita. La carne es débil. Y ese problemita es el que nos lleva a cometer grandes pecados, porque nuestra carne es débil. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar pendientes, usar las herramientas, los medios de gracia que Dios nos ha dado para mantenernos en ese arrepentimiento para restauración día tras día. Tenemos un enemigo que está dentro de nosotros y el problema es que el enemigo somos nosotros mismos. Y segundo, tenemos un segundo aspecto del cual tenemos que estarnos arrepintiendo constantemente y es nuestras pasiones. Y aquí los autores de la Confesión de Fe describen de que también esto es un serio problema porque nuestras pasiones a estar dentro de o estar concatenadas a un cuerpo de muerte, ¿a qué se va a inclinar nuestras pasiones? Bueno, vamos a ver varios versículos que hablan respecto a eso. Romanos capítulo 1, versículo 26. Y hermano, quien encuentre los textos lo puede leer. Romanos 1, 26, ahí el apóstol Pablo está hablando de la pecaminosidad del hombre. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Exacto. Ahora, si sacamos este texto fuera de contexto, nosotros estamos viendo, wow, qué malo es Dios. Nos entregó, nosotros que éramos unos corderitos, lo bueno que nosotros somos. Vamos a leer el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Es que nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ven, hermanos, nosotros también cometemos pecados terribles. Claro, esto era antes de la restauración, pero esto es lo que éramos nosotros. Romanos capítulo 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Exactamente. Y fíjate cómo lo llama. Dice que la ley que obraba en nuestros miembros llevando fruto de muerte, versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por ley. Y hermanos, es que por eso con la ley no salvaba a nadie. La ley lo que mostraba era la incapacidad total que presenta el ser humano. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 24. Dice así, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Ya nosotros nuestras pasiones y nuestros deseos, Dios lo cambió. No solamente Dios clavó nuestros pecados en la cruz, sino cambió también nuestras pasiones y deseos. Ya somos sensibilizados, como dicen los autores de la Confesión de Fe, que hay una sensibilización de nuestros sentimientos. Dios cambió nuestro corazón de piedra y nos puso uno de carne. Es esa obra que Dios lo hace desde nuestro razonamiento. Ya lo que antes nosotros odiábamos, que no queríamos, ahora es lo que amamos. Ahora lo bueno ya le volvimos a llamar bueno y a lo malo, malo, gracias al Espíritu de Dios obrando en nosotros. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, los malos deseos. O sea, esas son las pasiones
Esa es la característica que aún impera en los hijos de Dios, por lo cual tenemos que arrepentirnos continuamente de nuestros pecados. Hermanos, nosotros pestañeamos y pecamos. Aún las lágrimas más sinceras de arrepentimiento están cundidas de pecado. Esa es la condición del ser humano delante de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, hizo que nosotros no pagáramos por nuestros pecados, porque lo que merecíamos, ¿qué cosa era? La muerte. Por eso puso a uno que es 100% hombre y 100% Dios. El único que podía ser nuestro mediador era Cristo. No hay otro. Y eso Pablo se lo dijo delante del concilio. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No lo hay. No lo busque. No lo hay. Es Cristo y solo Cristo. Entonces, viendo estos dos enemigos, por eso los autores de la Confesión de Fe, realmente hombres que Dios ha usado para darnos estas enseñanzas, ellos ponen tanto énfasis en el arrepentimiento. Y dice, por tanto, es el deber de todo hombre arrepentirse específicamente de sus pecados particulares que conozca. Y este es otro detalle importante. Muchas veces nosotros vamos a tener pecados ocultos, que hemos pecado y no sabemos que hemos pecado. ¿Sí, hermano? Una pregunta. Sabemos que todos los creyentes todavía que nos vemos. Exacto. Pero tenemos todo el tiempo situaciones luchando contra ellos. Pero ¿qué dice que hagamos morir? Exacto. Porque ya nosotros estamos capacitados por Dios por medio de su Espíritu de poder hacer uso de estos medios de gracia, de la oración, del entendimiento de la palabra. Esos son los que nos hacen que nosotros que recordemos que ya estos son los enemigos de Dios. Antes nosotros simplemente nos dejábamos guiar por ese camino, pero ahora no. Y eso no es algo que no es algo que nosotros adquirimos intelectualmente. No es porque seamos más inteligentes. No, eso es algo que puso Dios en nosotros por medio de su Espíritu. Ahora nosotros odiamos el pecado, aunque muchas veces somos tentados y seducidos por nuestras pasiones o el remanente de pecado que queda en nosotros, pero ahí todavía queda esa lucha. Si ese pecado que te hizo caer momentáneamente te lleva al arrepentimiento, te lleva de rodillas delante de Dios, eso se ha convertido en un triunfo y no en una derrota. Pero ahora el impío no hace eso, el impío simplemente peca y bueno, ya, se me dio la oportunidad, lo hice y punto. Y hasta le busca lo bueno de ese lugar. No, pero es que imagínate tú, se puso ahí, se me dio la oportunidad, mira, me encontré esto aquí, el tipo se dio la vuelta, me lo robé, mira aquí. Matamos esas pasiones buscando la voluntad. Exactamente. Sí, exactamente. En arrepentimiento, aceptando lo que estamos mal y pidiendo una oración al Señor que nos ayude. Es que de hecho el arrepentimiento, ahora te voy a la palabra, hermano. Es que de hecho el arrepentimiento es ese don que Dios da para que nosotros veamos, aún en medio de ese acto que hemos ofendido a Dios, nosotros podamos ver que hemos ofendido a Dios, entender lo que hemos hecho y venir. Somos hijos adoptados. Nosotros nunca nos vamos a fajar con nuestro Padre. Vamos a venir, Señor, perdóname, Padre, perdóname, he caído brutalmente. Y eso fue lo que pasó con Asaf. Cuando nosotros leemos el Salmo de Asaf, Asaf se dejó guiar por sus tentaciones. Él quería dinero, él quería, si buscamos de esta manera, ¿con qué fue tentado Asaf? No, que yo veo que los impíos, ellos desarrollan sus negocios, ellos prosperan, nada les pasa. Él deseaba tener esas ganancias. Pero dice, me entristecí, dice, hasta él llegó a decir, dice, en vano he limpiado mi corazón. ¿Para qué estoy creyendo? Pero dice, pero cuando Dios me hizo entrar, cuando entré en el santuario, vi el fin de ellos. Yo era como un animal pensando que ellos eran mejor que yo. ¿Qué fue lo que lo hizo entender a Asaf? Los medios de gracia. Él vio en su santuario y le dijo, no, Señor, si estos son los que son dignos de lástima y los que son condenables, yo tengo más que ellos, yo te tengo a ti, yo tengo tu salvación, yo tengo tu perdón, yo tengo tu gracia. Y eso es lo que muchas veces nosotros descuidamos como hijos de Dios. Nosotros somos hijos del Rey. No es para que el Señor nos parquee un BMW afuera
y con una mansión con piscina. No, hermano, nosotros tenemos la vida eterna. Exacto. Pero eso, muchas veces también Dios mueve que por medio de angustias y sufrimiento nos hace ese bien. Por eso es que nosotros como creyentes no creemos en calamidades, simplemente son pruebas. Son pruebas que Dios permite para sacar lo mejor de nosotros. A veces son pruebas duras, no le voy a decir que no. Y nadie quiere estar en esto. Yo no creo que nadie en su sano juicio, Señor, pruébame, hazme sufrir para yo. No, nadie quiere sufrir. Pero simplemente aún en esas situaciones Dios es glorificado. Yo le decía a un amigo mío en el trabajo, dice, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que un hijo de Dios tenga cáncer y termine en el hospital? Y bueno, a lo mejor y a través de eso él necesite que mandar a alguien para el hospital para que le predique al enfermero o al cirujano, porque nunca lo va a ver. Pero a lo mejor en esa angustia de tu dolor, tú le logras predicar el evangelio. Y ahí el Señor permite que abra sus ojos. ¿Fue una mala acción? No. A través de esas circunstancias, Dios fue glorificado. Dios se fue predicada la palabra de Dios y Dios le dio arrepentimiento a aquel que necesitaba escuchar el evangelio. Un ejemplo hipotético, no es que quiere decir, no es que sea así siempre, pero Dios se mueve de maneras misteriosas que nosotros no entendemos. Dios muchas veces mueve por medio de sufrimiento a personas por la cual después a través de ella vaya a hablarle con testimonio vívido a otras personas. Personas que han perdido un hijo, personas que han fallecido, han pasado. Y cuando tú vas a restaurar a esa persona, yo te entiendo. No, porque tú no entiendes mi dolor. Sí, yo sí te entiendo. Yo pasé por esto y por esto. Oh, wow. Y tú eres quien le sirve ¿qué? De restauración a esa otra persona. Yo no creo que José haya sido mejor rey antes que pasara por la tribulación que él pasó. José estuvo casi 20 años preso, pero su corazón fue preparado para la responsabilidad que iba a tener de salvar. Bueno, Dios le encargó prácticamente que a través de su gobierno pudiera distribuir el alimento a la nación de Israel, a la familia de la cual iba a venir el Salvador. Eso fue lo que Dios permitió. ¿José actuó en pecado? No. Josué huyó de la tentación. José. O sea, si él se pudiera cuestionar, Señor, ¿pero qué hice si yo hice tu voluntad? Yo me aparté de pecado. Simplemente que Dios lo estaba curando, lo estaba preparando para una mejor obra. ¿Alguna pregunta, algún comentario, mi hermano? Sí, que tú querías. No, yo lo que quería decir es que a la pregunta del hermano, es que primero Dios no nos va a mandar a hacer nada que nosotros no podamos hacer. Exacto. Primero tenemos que entender la naturaleza que tenemos ahora. Una naturaleza en el Espíritu Santo. Si no, entonces estuviéramos, wow, como dice el hermano, ¿cómo lo hacemos? Dice que Él hará en vosotros todo aquello que es agradable y perfecto. Entonces, cuando Dios nos llama a santidad, nosotros podemos ser santos. Uh-huh. Ahora bien, tenemos que ver que tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza caída de Adán, tenemos la naturaleza en el Espíritu Santo. Uh-huh. Y mire cómo Pablo se lo dice a los Gálatas, para resumir, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Ahí está la respuesta de que el hermano estaba buscando. Si nosotros en este cuerpo que tenemos, que es un cuerpo de muerte, un cuerpo que tiene que morir, por eso es que morimos toda la raza humana, está decretado por Dios, pero vivimos en el Espíritu, fuimos regenerados. Si nosotros en esta vida, aún siendo cristianos, nosotros buscamos vivir como vivíamos antes, o no somos cristianos, uh-huh. Por eso es que nos manda que nos examinemos con todos los patrones del mundo y siguiendo las corrientes del mundo, o la otra, estamos caminando mal, estamos alejados del Señor. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor, obedeciéndole, amándole, cumpliendo todo lo que Él dice, nosotros vamos a estar entonces ¿qué? Llevando frutos del Espíritu. Y Él lo dijo simplemente, Jesús lo dijo, separados de mí, nada vosotros van a hacer.
tú no puedes hacer nada separado de Cristo. Ujú. Si tú te separas de mí, más vas a tener del mundo. Ahora, si te juntas a mí, entonces más fruto del Espíritu vas a llevar. Y ahí está la diferencia. Sí, como frutos de Dios, Y a como veces Dios nos pámpanos, hace o sea, caer. tenemos que A estar veces Dios nos agarrados permite, a otra Cristo. cosa, a veces Dios nos permite embarrarnos bien de fango. Y en ese embarramiento de fango nos llama para que recapitulemos. Recapitulemos. Le pasó a David, hermano. David dice que tenía el corazón de Dios, pero David por poco hunde a la nación completa. Pero como era un elegido de Dios y fue salvo, y era un salvo de Dios, Dios mandó al profeta Natán, creo que fue, para que le dijera: tu pecado te es perdonado. Y le contó, le hizo el cuento de lo que él hizo, un cuento, fíjate, por un cuento. Y David entró y dijo: wow, ese soy yo. Y se arrepintió y vino pero ya estaba arrepentido, era un escogido de Dios. Pero por poco hunde una nación completa por ese pecado que hizo. Exactamente. Lo bueno es que en el creyente, como nosotros, como estaba hablando el hermano Hernando, tenemos perdón, tenemos arrepentimiento. Si vamos en arrepentimiento y fe a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esa es la diferencia. Por eso que Dios es grande y digno de alabanza, digno de admiración, digno de todo, porque nos perdona. Nos perdona. Y eso es... No, realmente eso es un fruto también de un hijo de Dios. El hijo de Dios se puede enredar en pecados, pero tarde o temprano va a venir en arrepentimiento. No, separémonos nada más un pedacitico de Cristo para que usted vea cómo nosotros nos enredamos. Nadie crea que está fuerte, hermano, en Cristo. Nadie. Ahora, los que no son de Cristo. Rápidamente y nuestros deseos pecaminosos, y ahí vamos a caer. Ahora, los que no son de Cristo, ¿qué van a hacer? Lo mismo que hizo Adán. Esconderse, buscar la manera de que no se vea su pecado. Por eso los autores de la confesión de fe siguen diciendo, dice que esto es, dice, por tanto, párrafo 4, es el deber de todo hombre arrepentirse específicamente de sus pecados particulares que conozca. Y esto es muy importante y es lo que estábamos hablando. Hermano, si tú sabes que es pecado, si es visible en ti, arrepiéntete, no le escondas. No le escondas. A Dios no puede ser engañado. Llámalo por su nombre. Llámalo por su nombre. Pecado. No, es que a mí vi la oportunidad y estuve, mi hermano, pecaste. Punto. Lo primero que debe ser un creyente para restaurarse de su caída es llamarlo por su nombre. Pecado. Pequé contra Dios. Hice lo que no debía. Sigue diciendo los autores de la confesión de fe. Bueno, de hecho, vamos a ver dos textos que hablan acerca de arrepentirte del pecado llamándolo por su nombre. Lucas 19, versículo 8. Lucas 19, versículo 8, dice: y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién era Zaqueo? Cobrador de impuestos. Y eso era uno de los oficios más odiados que había en Israel, porque encima de eso, él era israelita, trabajando, cobrando el impuesto para el Imperio Romano. Eso era realmente odiado, era ese personaje. Una persona, aparte que era mezquino, ladrón, porque... Bueno, creo que el nombre estaba bien puesto, Zaqueo. Él le saqueaba a todo el mundo ahí. Pero esa es la realidad. Dice, él reconoció su pecado. Él le dijo lo mejor para que no se viera más delante. No, si en algo yo he faltado. No, sabemos que le faltó. Dice, pero... El problema, Arnaldo, disculpa, ahí es lo que dice en la confesión de fe. No es pecado, es llamar por su nombre. Específico. Aquello que me llevó a pecado. Exacto. Mira, Señor, soy un codicioso. Perdona mi codicia. Mira, Señor, soy un adúltero. Pero es lo que ellos se basan. Entonces, Zaqueo en el ejemplo era una persona que era un ladrón. ¿Robaste? Era una persona que dice que sustraía aunque tenía un oficio, porque imagínate, él servía al imperio de aquel que lo estaba oprimiendo. Exactamente. Entonces, ahí está el punto que... Pero sin embargo vemos fruto de arrepentimiento. Vemos cómo él dice que iba a restituir eso. Que falta no hace un saqueo aquí que nos dé 4 veces más de lo que... No, mentira.
Pero sí, hermano, ese es fruto de ese arrepentimiento, que tú entiendas y vayas que 180 grados en contra del camino que tú ibas. Dice, tú debes experimentar, como hizo los autores de la Confesión de Fe, dice, aborrecimiento a sí mismo de ver tu condición pecaminosa. Dice, y apartado, dice, ver esta aversión de tu pecado, ver este mal que tú estabas haciendo y el mal que de por sí hace el pecado. Verlo y voltearte 180 grados, cambiar de rumbo, ir en contra totalmente del camino que tú estabas yendo. Y hermanos, entramos en el último capítulo, en el último párrafo de este capítulo. Y es que en esta está la provisión que Dios ha hecho por medio de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, y esto es muy importante, subráyelo. Dice que es tan grande la provisión que Dios ha hecho por medio de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que aunque no hay ningún pecado tan pequeño que no merezca la condenación, si tú tenías esa mentirita blanca, piadosa, de la cual te libraste, eso es pecado. No, pero es que si decía la verdad iba a crear un problema más grande. Pecaste. Llámalo por lo que es, pecado. Esa mentirita te mancha delante de Dios y te hace condenable del infierno. Tú necesitas restaurarte de ese pecado. Póngale el color que tú quieras, es pecado. Y sigue diciendo los autores de la Confesión de Fe, aunque no hay ningún pecado tan pequeño que no merezca la condenación, y vamos a buscar Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú asesinaste a 6 millones de personas y tú mentiste, los dos están merecedores de la misma condenación. Dios es santo, santo, santo. Él no tolera el pecado. Y yo creo que yo les invito, cuando ustedes tienen oportunidad, que busquen en YouTube American Gospel, el Evangelio americano, y realmente da la situación de las iglesias que hemos rebajado el Evangelio a tal punto de justificar prácticas y de vivir, pero bueno, Dios es amor y Dios. Mira, eso sí me llamó mucho la atención de ese documental. Y es que un pastor le hablaba a ciertas personas, le decía, el problema es que Dios es santo, santo, santo. Él es la mayor expresión de blancura que existe en la faz de la tierra. Cualquier mínima mancha, aunque sea amarilla, ya deja de ser blanco. Delante de Dios, tú contaminaste su relación. Tú eres digno de esa muerte. ¿Tú entiendes eso? Y era lo que le decía el pastor. ¿Tú entiendes eso? No estamos hablando que si tú no eres peor que los demás, si tú no eres tan pecaminoso que los demás. Tú pecaste, tú mereces la muerte. Y es lo que dice la palabra de Dios. Dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios, más la provisión de Dios, más la misericordia de Dios es mucho más grande, que es vida eterna. En Cristo solo podemos tener nuestro perdón de los pecados, la misericordia extendida una vez y para siempre, y la vida eterna. Solo es en Cristo. Dice, el más mínimo pecado que no merezca, que pienses que no necesita arrepentimiento, lo necesita delante de Dios. Así tampoco hay ningún pecado tan grande que traiga la condenación sobre los que se arrepienten. Si un pecado muy grande, tú te arrepentiste delante de Dios, y entendiendo lo que es el arrepentimiento, es esa convicción de la que tú violentaste la ley de Dios, tú ofendiste a Dios,
pero le pediste perdón a aquel, entendiendo que Él es restaurador, ya no hay más condenación para ese pecado. Mi hermano, arrepiéntete, practica el arrepentimiento delante de Dios para que seas hallado justo delante de Dios. Practica ese don que Dios ha dado a sus hijos. Si te arrepientes de tu pecado, eres hijo de Dios. Si tú no reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador y quieres ocultar tu pecado, delante de Dios no hay nada que puedas ocultar. Solo Cristo, solo la sangre de Cristo puede perdonar tus pecados. Y magistralmente lo terminan así los autores de la Confesión de Fe diciendo, aún así tampoco hay ningún pecado tan grande que traiga la condenación sobre los que se arrepienten, lo cual hace necesaria la constante predicación del arrepentimiento. Por eso es que el Evangelio es de imperiosa necesidad que se predique día tras día. No domingo tras domingo, día tras día. Por eso Pablo le decía a Tito, tú predica a tiempo y fuera de tiempo. No solamente el domingo en el sermón, tú predica en la calle, en tu trabajo, a tu vecino, a todos. Porque es Dios quien produce en nosotros ese arrepentimiento. No es nuestras palabras, no te ingenies un schedule de cómo hipnotizar a la persona para que sea impactante en su vida. No, el impacto lo hace Dios. El impacto lo hace Dios. Pero predica este arrepentimiento que hubo en ti, puede ser el mismo que haya en otro que no conoce a Cristo. Tú predícale el Evangelio. Bueno, mis hermanos, si tienen alguna pregunta, aquí ya terminamos el capítulo número 15 del arrepentimiento para vida y salvación. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, vamos a terminar en oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has regalado el don de arrepentirnos de nuestros pecados, Señor. Gracias porque tu Espíritu nos ha iluminado. Hemos visto nuestras faltas, Señor, que nos enemistaban contra ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamaste, tú nos iluminaste, pusiste a tu Hijo en penitencia, Señor, por nuestras transgresiones, Padre. Oh, Señor, tú no escatimaste darnos ninguna provisión para que fuéramos rescatados, oh Dios. Gracias, Señor. Padre, permita que esto sea también aquellos que nos visitan, que sea ese aliento, ese aliciente que ellos necesitan, que vengan de muerte a vida, Señor. Oh, Padre, gracias por estas clases, Dios mío. Bendícelo y que sea de gran provecho a nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hermano.